están mirando a través de internet. El primer anuncio, el primero que nos ha llegado esta semana, es que estamos todos, absolutamente todos, muy invitados y convocados. La convocatoria fue todos los que puedan hablar. De ahí vemos el resto de las características, pero nos están convocando para participar del coro de nuestra iglesia. Así que si usted puede hablar, si tiene voz audible y quiere participar, honrar al Señor y alabarlo, puede presentarse esta tarde, 15 horas, con nuestro hermano René Baeza y el grupo de hermanos que están trabajando allí con el coro, para poder participar del coro. Obviamente se va a hacer un proceso de selección, de formación, etc. De eso saben ellos, yo no sé nada. Y entonces allí podremos participar, ¿sí? Hoy, 15 horas, a las 3 de la tarde, ¿sí? También esta tarde, como todos los sábados, 17:30 horas, vamos a tener el culto JA. Así que estamos todos invitados a participar de este culto dirigido y organizado por los jóvenes de la iglesia. Así que están todos invitados. Y finalmente, por favor, entregar a nuestra hermana Francisca Rodríguez, quienes quieran suscribirse para el folleto de escuela sabática y demás publicaciones que se está realizando. Si no tengo mal entendido, la fecha de cierre es este jueves 16, ¿verdad? Perdón, de septiembre, el mes que viene. Bueno, tenemos un mes de tiempo. En realidad no tenemos tiempo, porque el tiempo se pasa, llega la fecha y nos quedamos afuera de la suscripción. Así que quienes quieran suscribirse, se acercan a Francisca, le dan sus datos, los materiales que quisieran para el año que viene, y allí se organizan con tiempo para el año que viene. Muy bien, sin más preámbulos, le vamos a invitar a nuestro hermano Walter que pueda poner el video de Probad y Ved primero, directamente el himno. Muy bien, entonces el himno 195. Vamos a ponernos de pie.
Así como estamos, los invito a postrar nuestros rostros para orar. Querido amante Padre que estás en las alturas de los cielos y que en esta mañana estás aquí en tu casa, quisiéramos rogarte, Señor, que por favor bendigas a Aníbal, que esta mañana nos vas a estar dirigiendo para poder aprender más de tu palabra. Amén. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté sobre él y sobre todo los que lo vamos a escuchar. Amén. Padre Santo, gracias por este momento que le has regalado a él, a su familia y a todos nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Invitamos a Aníbal que pueda pasar, tomar su lugar en el púlpito. Y así está todo. Muy feliz sábado a todos. Una alegría enorme estar aquí con ustedes. Feliz sábado a todos aquellos amigos y hermanos que nos están viendo de manera virtual. Es una alegría para mí estar aquí esta mañana. Que el amor de nuestro Padre Celestial y la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Querida Iglesia, yo quisiera agradecer en primer lugar a Dios y en segundo lugar a la Iglesia de poder estar aquí esta mañana con ustedes para compartir la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana se titula Fuerzas que se regeneran y nos vamos a dirigir hacia nuestro texto base que lo encontramos en Isaías capítulo 40 versículos 27 al 31. Isaías capítulo 40 versículos 27 al 31. El profeta Isaías, uno de los mayores profetas del siglo VIII a.C., en su libro describe la soberanía y el poder de Dios, pero principalmente su perfecta santidad. Elena G. White, una escritora cristiana, en su libro Profetas y Reyes, ella describe la época de Isaías y lo hace de esta manera. En los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo, Satanás había procurado inducir a los seres humanos a considerar al Creador como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. La ley del amor que gobierna el cielo, había sido calumniada por el gran engañador y era presentada como una restricción para alcanzar la felicidad humana, como una traba, la ley del amor, como un yugo pesado que se ponía sobre la persona y declaraba que era imposible obedecer sus preceptos. Una humanidad que tenía una visión completamente errónea acerca del Señor, a tal punto de llegar a creer que era Él el autor de la maldad. Se podría decir que los tiempos de Isaías, para los hijos de Dios, eran tiempos muy difíciles. Se podría decir que un Señor misericordioso envía a su profeta para amonestar, para reprender y para llevar al arrepentimiento a su pueblo. Un Señor Dios que tiene un mensaje de ánimo para aquellos que sí eran hijos del Señor. Un Señor Dios que tiene un mensaje para consolar a aquellos que en el corazón les dolía haberle fallado al Señor. Y para aquellos que tenían una vida espiritual y sentían la falta de fuerzas, el Señor también tiene un mensaje. Dice la palabra del Señor: ¿por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un Señor Dios que deja bien claro quién es Él, que deja bien claro que Él no es indiferente a las luchas de sus hijos. Un Señor Dios que se muestra, se presenta como realmente es, eterno Dios, que está dispuesto a dar su ayuda, su auxilio y esforzar y levantar a aquella persona que sí quiere triunfar en el camino del Señor. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Un pueblo de Judá que, a pesar de estar golpeado, lastimado, enfermo por la idolatría y por el pecado, en la historia de la humanidad, nuestro Dios siempre, pero siempre tiene su remanente, su pueblo fiel. Y a ese remanente el Señor le dirige estas palabras. Pero este remanente, en su diario vivir, en su vida espiritual, siente que le faltan las fuerzas. Sienten que Dios los ha dejado. ¿Por qué dice Jacob?, pregunta el Señor. Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, ¿por qué dices, Israel, el Señor no se interesa por mí? El Señor, mi situación le es indiferente. Y el Señor dice, ¿por qué hablas así? ¿Por qué dices tal cosa? Y el Señor, en su segunda pregunta, responde a dicha queja. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Sabemos, queridos hermanos, que la fe, porque el Señor pregunta, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? La fe viene por el oír, por el escuchar. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Y el Señor aquí pregunta, que el Dios eterno es Jehová, Alfa y Omega, el principio y el fin, amén, el primero y el último, es decir, eternidad de tiempo, es decir, eterno Dios, eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, aquel que es el creador del género humano, aquel que conoce cada corazón, que conoce el latir del corazón de las personas, y que en su anhelo Él desea las mejores intenciones para con nosotros, las más sanas, las más puras, las más nobles. Por eso el Señor pregunta, ¿no has sabido, no has oído? En otras palabras podríamos decir, el Señor dice, ¿no han escuchado de mí? ¿No saben quién soy? Claro que sabían ellos quién era el Señor, claro que habían escuchado la palabra del Señor. Aún así el Señor pregunta, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Un Señor Dios que se revela a sí mismo y se sigue revelando. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Las palabras justas para un pueblo de Judá, para un remanente del Señor que en su vida espiritual sentían que las fuerzas le faltaban. Y el Señor les declara, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Bueno, esto es lo que estaba pasando con los hijos de Dios en ese momento. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Señor, en su amor,
demuestra que tiene interés por sus hijos claramente. Pero estos hijos del Señor, este remanente, estaba pasando no por un buen momento. En su vida espiritual las fuerzas les estaban faltando. Y a veces en la vida, cuando se presentan las luchas, las pruebas y las aflicciones, es en ese momento el que el Señor nos pide que esperemos en Él, porque esta es la clave de estos pasajes que estamos leyendo nosotros: esperar en Jehová para obtener nuevas fuerzas. Y puede ser que a nosotros, al igual que el pueblo de Judá, en nuestra vida como cristianos, a veces sintamos que las fuerzas nos faltan. Y nosotros entendemos claramente que el Señor no es el autor de la maldad. Nosotros entendemos que Él no es el creador de una ley pesada sobre nosotros, sino que su ley, su palabra, es para nuestra salud. ¿O no es así? Claro, amén. Pero el Señor detecta esa falta de fuerza de su pueblo, y nosotros tal vez en nuestra vida cristiana, al igual que ellos, tal vez nos sentimos varias veces en la vida igual, o tal vez en nuestra vida como cristianos hayamos sentido alguna vez que su palabra no se cumplió de la forma esperada en nuestras vidas, que sus promesas no se cumplieron en nosotros. Hermosas promesas son todas las del Señor, pero tal vez en algún momento de nuestra vida hayamos pensado que esas promesas no se cumplieron en nosotros. Y al Señor, si este fue el sentido de nuestro corazón alguna vez, el Señor nos responde con otra promesa. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Y si nosotros nos detenemos un momento aquí, Él da esfuerzo al cansado, es decir, aquel que se reconoce como cansado, que se reconoce como que no tiene fuerzas, aquel que declara completamente su dependencia del Señor Jesús, porque aquí la clave es esperar en Jehová, es esperar en Cristo, es decir, aquel que reconoce que sin Cristo es imposible triunfar como hijo de Dios, que sin Cristo es, Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y nosotros, hay una clave para poder ser merecedores. Merecedores no seremos jamás, pero poder ser hallados en gracia ante los ojos del Señor, y es presentarse ante Él como pobres de espíritu. Porque aquella persona que se presenta ante el Señor como pobre de espíritu, esa persona se hace dueña de esta promesa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Aquella persona que se declara, que se siente pobre de espíritu, es bienaventurada. ¿Por qué es bienaventurada? Porque de tal persona es el reino de los cielos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. El Señor utiliza un ejemplo muy sencillo para que nosotros podamos entenderlo, de la juventud. Sabemos que el vigor físico y todo debajo del cielo tiene su tiempo. La explosión física, la velocidad, la potencia tiene un techo, y todo lo que sube baja en nuestra realidad. Pero no es así en la realidad espiritual que el Señor nos ofrece. Los muchachos se fatigan y se cansan. Así es, queridos hermanos, y cierto joven
cierto joven más o menos que llegó aquí, me acuerdo de tal persona, a más o menos a la edad de 10 años, preadolescente, creciendo en la iglesia, conociendo el mensaje, los caminos del Señor. Dicho joven llegó el momento de tomar una decisión por Cristo, de tomar una decisión, y en las campañas evangélicas, en las campañas de evangelismo, la iglesia invitaba, el Señor invitaba, daba su mensaje, la iglesia invitaba a pasar al frente, a pararse, que venga adelante quienes estaban dispuestos a entregarse a Cristo. Y este joven se paraba, se mostraba dispuesto, pero a la hora de dar el paso por el Señor, este joven se detenía. El tiempo pasaba, venían camporís, quizá un congreso, y pasaba lo mismo. Este joven también se invitaba a los jóvenes que pasen al frente, a aquellos que sentían ese llamado del Señor, y este joven pasaba. Pero cuando había que dar ese paso definitivo por Cristo, este joven no lo daba. Bueno, ese joven, queridos hermanos, era yo. Pero un día, por la gracia del Señor, yo me entregué al Señor. Y a pesar de mis fallas, por la gracia de Dios y solo por la gracia de Cristo, yo estoy aquí esta mañana. ¿Y los muchachos se fatigan y se cansan? Claro que sí. Eso es una realidad que creo que la experimentamos todos los que estamos aquí. Porque somos muy pequeñitos también, ¿no? Pero todos las hemos experimentado. Y aquí está la clave del Señor para con nosotros. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El anhelo del Señor es llevarnos de victoria en victoria y de gracia en gracia, por una fe que se deposita en Cristo, no por otra cosa. Una fe que es la clave para recibir las promesas del Señor. Un Señor Dios que empieza preguntando el porqué de esa falta de fe. Y esa falta de fe es la que le reclama a sus hijos. Versículo 27. Porque dice Jacob, ya lo hemos leído. Un Señor Dios que se presenta como la respuesta a esa necesidad de su pueblo, hacia esas fuerzas, ese vigor no físico sino espiritual. Un Señor Dios que anuncia su promesa. Promesa que siempre va a estar para aquel que deposita su completa confianza en Cristo. Porque al creer en Cristo, al depositar el corazón cada mañana, cada noche, durante el día, ahí es donde uno recibe la bendición del Señor y recibe y se hace dueño de la promesa del Señor. Este es el anhelo del Señor, que nuestras fuerzas se regeneren constantemente, que vayan de hacia adelante y hacia arriba, que vayan en constante crecimiento. Y la clave para nosotros es esperar en Jehová, es esperar en el Señor Jesús y prepararnos para su regreso. ¿Sí o no, hermanos? Y esta esperanza, de esperar en Cristo, que es nuestra mayor esperanza, no tenemos que dejar que nuestro corazón engañoso nos haga dudar de esto. Porque es en ese momento crítico que todo cristiano pasa. Quizás los que recién empezamos con el Señor ya lo hemos experimentado, pero los que tienen más experiencia lo deben saber muy bien. Pero es igual para el joven, para el adulto. Es necesario que en esta vida, que en nuestra vida como cristianos, nosotros tengamos la prueba y la lucha. Y que en cada una de ellas salgamos victoriosos por la gracia del Señor, por las fuerzas que el Señor Jesús da. Porque hay una esperanza sublime, poderosa en Cristo. Y hacia allí vamos, hermanos. Nada tiene que impedirnos que eso se cumpla en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 2 y 3. Querida iglesia, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros dijimos que la clave en Isaías es esperar en Jehová, es esperar en Cristo. Y así es, porque al esperar en Cristo triunfamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristianos. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor anhela que nuestras fuerzas incrementen y que en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida espiritual, levantemos vuelo para ese encuentro con la eternidad. ¿Les parece si oramos? Querido Señor, querido Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos invitas, Dios mío, porque nos llamas a depositar nuestras confianzas en ti plenamente. Señor Dios, por favor defiéndenos, ayúdanos para que en nuestros corazones no haya dobles intenciones, sino para que verdaderamente reconozcamos nuestra necesidad de acudir a ti, porque solo así seremos verdaderamente tus discípulos. Señor, tu anhelo es llevarnos de victoria en victoria, tu anhelo es de llevarnos en gracia sobre gracia dar a aquel que en ti confía. Señor, más cerca de ti queremos morar, más cerca de ti queremos estar para ser tus discípulos hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Defiéndenos, cuida nuestro corazón, guárdanos junto a tu corazón. Lo rogamos, lo agradecemos, porque tenemos la confianza en aquel que dio su vida por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia. Los invitamos a todos a ponernos de pie para cantar el último himno y sentirnos más cerca de Dios. Himno 451.
cielo. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia que nos das, Dios mío. Y, Señor, en este sábado agradecidos estamos y anhelamos tu bendición para que nos acompañes en el resto de este hermoso sábado que nos has regalado. Y también, Señor, de manera muy especial, te queremos pedir por los enfermos de nuestra iglesia, por aquellos que están en condiciones no muy buenas, Señor, en todos los aspectos. Te pedimos que guardes nuestro corazón, Señor, pero también a las familias que nosotros representamos al estar aquí en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú guardes nuestra entrada y nuestro salir. Oramos en confianza, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.